es un gran día porque estamos celebrando nuestra visibilización, nuestros derechos humanos. Todos somos ciudadanos, somos seres humanos, somos hijos de Dios, la religión que tengamos. Merecemos un Estado laico, una educación integral para todas las personas de la comunidad LGBTI. No sé si tú eres blanco, negro, con discapacidad diferente, aquí estamos apoyando a la comunidad. Somos seres humanos, tenemos derechos igual que todas las personas. Así que nos escuchen, gritemos fuerte, que vean que existimos. En el Estado de Guatemala, que nosotros las mujeres trans tenemos derecho y una educación digna como ciudadanas que somos. Yo soy madre de un hijo gay, yo amo esta juventud. Simplemente soy una persona que ama a otro ser humano, a otra persona. Y sí, nos quitaron la bandera de allá, pero ahí van a ver que en un futuro esa bandera se va a ver por todos lados. A ti lesbiana, a ti gay, a ti trans. Ahí donde estás, quizás escondido, quizás porque te da miedo, ¿no? Yo también tuve miedo en algún momento, pero ahora estoy acá, en esta tarima. Me quité la máscara, empecé a ser quien yo soy. 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. 2, 3. Es increíble, pero muchas personas que están aquí en el desfile no son de aquí de Xela. Son de San Marcos, son de Sololá, de Retauleu, también vienen de Quiché. Pero aquí en Xela casi no hay nadie. No es fácil decir que eres gay aquí en Xela. Habemos como 15, te digo, representando a una comunidad como de unos 3,000 gays aquí en Quetzaltenango. Lo irónico es que cuando la marcha es en la ciudad capital, están todos allá los de Xela, ¿no? Ajá. Porque como nadie te conoce allá, estás como, lo puedes hacer más libre, vas con tu bandera, vas con tus amigos, porque como casi nadie te conoce, ¿no? Pero aquí no puedes. Aquí no es como en otros países que suponte tú cumples 18 años y te vas de tu casa. Aquí la economía no da para eso, aquí tienes que vivir con tus padres hasta que si consigues un buen trabajo o algo, ¿no? Tengo amigos que ellos no pueden decir que son gays, entonces siempre cuando nos reunimos como porfa, no fotos, no nada, porfa, solo nosotros y todos como ok, ¿no? Entonces es triste no vivir tu sexualidad libremente, ¿no? Es como tener que salir de noche a esconderte para tener sexo realmente con quien quieres, ¿no? Con eso del tema indígena y tema gay, yo me quedé pensando mucho, ser indígena y ser gay es como doble discriminación. Y eso se ve aquí en Xela. Aquí son obligadas a ser bisexuales. No son bisexuales, son obligadas. O sea, te hacen casarte, tus papás. Entonces nosotros tenemos muchos amigos que son gay, indígenas, que son casados y tienen familia y todo. Pero ellos siempre hacen eventos gay indígenas aquí en Xela. Es bonito. Es diferente. Porque ellos están orgullosos de ser indígenas, que tienen su cultura propia y pues que son gays. Nosotros en Guatemala tenemos mucho por qué trabajar. Si ella va con su traje regional, él es hombre,
Va hacia una discoteca en Guatemala, la ciudad, no lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque es indio. En Guatemala también hay una discoteca en zona 4 donde es casi como VIP. Ajá. O sea, pues, que llegas bien vestido, verte bien, tener barba, ser blanco, y todo es como, pasa. Pero si eres bajito, moreno, chinito, estás como, ya está lleno, que no sé qué. Entonces también tenemos que trabajar nosotros como comunidad en el sentido de que también nosotros no podemos estarle diciendo eso a la gente porque también es acto de discriminación, ¿no? Y exclusión. Yo tenía miedo de venir hoy. Con esto de la bandera en la casa, ¿no? Los medios de comunicación lo subieron a la red, ¿no? Y habían como 1000 comentarios homofóbicos. Y era como huecos malditos, basuras, y hay que irlos a quemar, hay que irlos a matar. Y aquí en Guatemala, suponte un activista de nada, del medio ambiente, activista gay, activista de cualquier forma, no tenemos garantía de nada. Aquí nos matan y ya, ahí quedó. Ayer creo que también mataron a 2 líderes comunitarios. Y con estos 2 ya son 7 en el año. Y nadie investiga nada en el Estado, nadie dice nada. O sea, todo el mundo sabe que es por parte del Estado. Igual con nosotros, han habido muchas chicas trans que han muerto, pero tampoco tenemos estadísticas. Pero cuando las registran en el INACIF, donde lo de los cuerpos, lo clasifican como hombre. O sea, le quitan el vestuario y te encuentran tu pene y eres hombre. Pues siempre la mayoría dependemos de ayuda internacional. La mayoría de ONGs viene financiado por Holanda o en otros casos por Estados Unidos, aunque ahorita también tenemos un problema en Guatemala que quieren también ahorita con esto hacer una ley. Hay un artículo ahí de esta ley donde dice que todo el dinero que sea donado para incidencia política, o sea, enseñar tus derechos y todo, no va a ser aceptado. Entonces suponte que nuestras organizaciones que trabajan en tema de derechos humanos, el dinero afuera ya no puede ser aceptado. Y si haces manifestaciones y marchas así, o como el Día de la Mujer o Día del Trabajo, ya te toman como rebeldía y ya te pueden llevar preso. Ahorita todavía está como libre de locomoción y todo, pero entonces quieren venir a votar eso. Lo que queremos también, como te digo, es ya participar directamente en temas políticos. O sea, ya darnos a conocer que nosotros también conocemos de política y no somos estúpidos, ¿no? Porque tenemos ese problema, ¿no? Es que muchas organizaciones anteriormente también, cada vez que daban, ¿cuánto donación a una ONG? Va a ser para VIH, entonces es para gays, decían todos. Y solo para cuando hacían VIH aparecía. O sea, cuando hablaban de derechos humanos y todo eso, no. Solo era como VIH. Entonces ahorita queremos cambiar eso. Tenemos alianzas aquí, porque también suponte para el Día del Trabajo participamos con organizaciones que trabajan con los derechos del trabajo, ¿no? También para el Día de la Mujer apoyamos a todas las organizaciones que apoyan a la mujer. Suponte ahorita para lo del volcán también recaudamos víveres y los fuimos a dar. También estamos metidos en todos lados. Nosotros hemos ido a comunidades y somos la comunidad de gays, que no sé qué, ellos como, ¿qué es eso? Es cuando a un hombre también le gusta a un hombre, dicen ellos. Pero eso solo hay en la televisión, dicen. No, también hay aquí, les digo. Ellos como, gracias, entonces ya nos visibilizamos ya como gente también solidaria, no solo como tener sexo o tener VIH o como comúnmente nos miran aquí, ¿no?